El trabajo que estoy presentando con la doctora Rocío Molina Landeros se denomina Identidad heteroglósica y lengua originaria en las organizaciones transnacionales mixtecas en Tijuana. Mi nombre es Emilio Carranza Gallardo, doctorando en Ciencias del Lenguaje por la UABC, en coautoría con la ya mencionada doctora Rocío Molina Landeros. El problema de investigación del que parte este trabajo es el siguiente. De los autores de la tradición occidental de la sociolingüística, como Gumpers del 82 o Guy 2001, han teorizado acerca de la identidad lingüística. La principal problemática derivada de estas propuestas la hace notar Andrews en 2010, al matizar que dan respuesta a hablantes monolingües o a contextos con perspectiva etnocéntrica y o ausente del componente crítico de las relaciones de poder. Ante ello, en el contexto global de la minorización de las lenguas indígenas en el siglo XXI en general y de la migración de mixtecos en la frontera norte en México en particular, se hace imprescindible realizar propuestas que promuevan el reconocimiento profundo de sus usos y funciones para así frenar su desplazamiento. Es así que la presente investigación recurre a la teoría translingüística del Círculo Bakhtin, cuyos autores principales son Bakhtin, Voloshinov y Medvedev, al reconceptualizar a la identidad lingüística desde una perspectiva crítica, para proponerla como identidad heteroglósica, una concepción dialógica de la coexistencia del lenguaje, las lenguas y los discursos. El objetivo general es, por lo tanto, proponer un modelo teórico-metodológico a partir de la teoría del dialogismo que identifique los acentos valorativos en el discurso y caracterice la identidad heteroglósica de hablantes mixtecos en Tijuana en el contexto glotopolítico fronterizo del neoliberalismo. El marco teórico del que está compuesta la presente investigación principalmente se aborda la teoría de la translingüística del Círculo Bakhtin, en donde encontramos conceptos como la heteroglosia, las fuerzas centrípeta y centrífuga del lenguaje, los acentos valorativos, el signo ideológico, las relaciones dialógicas y la conciencia discursiva dialógica. Dentro de esta misma teoría de la translingüística se desprende lo que se denomina como la teoría del dialogismo, que es la teoría de análisis discursivo del Círculo Bakhtin, en donde encontramos conceptos como los usos del lenguaje, por ejemplo, la palabra propia, la palabra ajena y la palabra ajena asimilada, en donde encontramos también conceptos como la polifonía, que se divide en la voz y en las voces, así como las réplicas, el post-tupoc, que está vinculado con la responsabilidad ética en el diálogo, los principios de cosificación y personificación, y por último, el concepto de comprensión, que para el Círculo Bakhtin se subcategoriza en la comprensión en tiempo menor y la comprensión en gran tiempo. A estas dos teorías, la translingüística y su desarrollo del dialogismo como teoría de análisis discursivo, se le ha actualizado por medio de las propuestas de la teoría glotopolítica latinoamericana, principalmente de la autora Elvira de Arnaud, quien propone este concepto para visualizar las relaciones de poder entre en los fenómenos del lenguaje. Y por lo tanto, de la misma manera, se han acudido a cierto tipo de presupuestos de análisis discursivo de esta corriente glotopolítica en Arnaud 2009. Asimismo, para complementar el contexto específico en el que se desenvuelven las lenguas, las variantes de la lengua mixteca en la frontera norte de México, se acude a distintos conceptos tanto de la lingüística de la migración como también de la epistemología indígena. Bien, a partir del desarrollo de la propuesta de la translingüística del Círculo Bakhtin, se desarrolló una metodología específica para diseñar el modelo teórico metodológico de esta investigación,
que involucra la integridad de los postulados del Círculo Bakhtin. Es decir, que se hizo una lectura completa de sus publicaciones, tanto de Mikhail Bakhtin como de Valentín Voloshinov y también de Pavel Medvedev, y a partir de esta lectura íntegra se desarrolló el modelo teórico-metodológico que, como vemos, se subdivide en dos dimensiones principalmente. En los primeros dos momentos son momentos teóricos que vinculan a la translingüística, y por último los segundos dos, el momento 3 y el momento 4, que están ya más vinculados con un nivel de análisis discursivo. Para cada uno de estos 4 momentos se desarrollaron métodos de investigación en específico, como podemos ver en el primer momento, que involucra el análisis y el estudio de los contextos. Se desarrolló un método basado en un análisis histórico, social, ideológico de los fenómenos del lenguaje, en específico de cómo funcionan los usos y funciones de la lengua mixteca en contacto aquí en Tijuana. Para el segundo momento, que es el momento ya del diálogo en específico de los hablantes, lo que se hizo fue desarrollar un método basado en el registro del lenguaje en uso, es decir, aquellos hablantes mixtecos de la muestra. La muestra de la presente investigación está compuesta por 4 hablantes de mixteco. Ahorita vamos a ver algunas características de su variante en específico, y a estos 4 hablantes se les registraron en vivo en diálogos cotidianos. Así se pasa al momento 3, que es en donde ya se aplica la herramienta de análisis discursivo, para el cual se desarrolló un método específico a partir de la teoría del dialogismo. Por eso es en el momento 3 del dialogismo, en donde se aplican los niveles dialógicos, que son las categorías que vimos en el marco teórico, como son los usos del lenguaje, la comprensión, entre otros. Y por último, en el momento 4, es el momento ya de la interpretación, es decir, del análisis y síntesis interpretativo, para estudiar lo que conocemos y lo que proponemos como identidad heteroglósica. En este momento 4 se desarrolló un método también en específico que se le denomina como crítica dialéctica, en donde se estudian los acentos valorativos, que es un concepto también propuesto por el Círculo Bakhtin, que nos permite identificar aquellos elementos verbal ideológicos que se transmiten en el discurso, y de esa manera delinear a lo que es la identidad heteroglósica. Asimismo, para cada uno de estos métodos, como se puede observar, se desarrollaron técnicas específicas para el recabado de datos, como en el primer momento es la documentación por medio de entrevistas y la observación. En el momento 2 también se acudió a observación en específico para el registro de los diálogos. Se diseñaron rúbricas para incorporar datos añadidos y complementarios, y así como la transcripción. La transcripción se hace de manera ortográfica, bilingüe, español mixteco, por medio de el auxilio y el trabajo colaborativo con hablantes de esta lengua, y también para hacer la traducción de los diálogos y así como la interpretación de ciertos elementos culturales de los mismos. Después observamos también para el momento 3 y el momento 4 si diseñaron instrumentos específicos para hacer el registro que vamos a ver a continuación. Vamos a algunos ejemplos de resultados con un diálogo en específico que quiero que observemos, un ejemplo de del resultado de un diálogo. Entonces, lo que observamos aquí es, del lado de la izquierda tenemos el diálogo original, plurilingüe, en donde tenemos a un hablante A y a un hablante B, utilizando su lengua materna de mixteco, y del lado derecho tenemos la traducción del mismo diálogo, ¿no? Entonces es una madre y una hija que están hablando entre ellas. Y le dice, oye mamá, son vendedoras, son artesanas, mixtecas que están en Tijuana, entonces están trabajando en la calle, y la hija le pregunta, mamá, ¿me quedo o me voy abajo? Hablando un poco de los puestos, ¿no? No sé, pues si vas a ir allá, pues, o aquí. Y después dice, es que dice mi madrina que me quede en el lugar de Gaby, porque si no le pueden quitar su lugar. Y ella le responde, bueno, pues quédate en el lugar, no te estés moviendo, ¿no? Para que cuando lleguen, pues ya saben que estás.
pero la hija le responde, bueno, yo me quiero ir allá, entonces hay una especie de discusión sobre en dónde poner el puesto, ya quédate aquí, no te estés moviendo, le dice, porque el reglamento se refiere a la autoridad, que son los encargados de mantener el orden en estos contextos, y dice, bueno, vete tú sola, nosotros le vamos a decir que si está enferma no esté en el lugar, por si viene, ¿no? Esta autoridad, bueno, y la hija le dice, me pongo aquí, la madre ya le responde, ajá, es que abajo nada más están las señoras y acá hay mucho vendedor, y entonces ya la madre ya un poco medio molesta, pues ya no le responde de manera verbal, sino más bien hace una expresión de fastidio no verbal, y la hija termina diciéndoles que no sé, díganme algo, ¿no? Entonces vemos cómo hay un poco se eleva el tono al final, hacia el final de la conversación, y este es un ejemplo, ¿no? De diálogo que se está analizando en esta investigación. Para poder aplicar la teoría del dialogismo a partir del círculo Bakhtin, se le da mucha relevancia a las situaciones contextuales, en las cuales en esta investigación se dividieron entre los contextos sociolingüístico, entre el contexto glotopolítico y el contexto verbal ideológico. Lo que observamos en este diálogo en particular, la hablante B es una adolescente bilingüe, mixteco-español, hija del hablante A, es artesana, y la hablante A es mujer bilingüe, artesana también, de 50 años. Ambas viven en la colonia obrera aquí en Tijuana y venden en la zona de playas de Tijuana sus artesanías. Ambas hablan como lengua materna el mixteco bajo, variante de Hispantepec Nieves, que en su lengua se le denomina Tuundavi. Y el diálogo se dividió en dos escenas glotopolíticas, que lo que nos permite es hacer un corte temático entre las mismas para de esa manera poder realizar los análisis de manera más específica. Veamos algunos ejemplos en particular, ¿no? del diálogo que acabamos de observar. Vemos aquí al hablante B, al adolescente, como le dice, bueno, porque el reglamento va a haber, y si no hay nadie ahí, pues entonces observamos cierto tipo de cambio de código con respecto a unidades léxicas que incorporan tanto ella como el resto de hablantes de la muestra cuando se refieren a la persona autoridad que está encargada de estar revisando los puestos, se les denomina reglamento y por lo tanto es una de las palabras que se mantiene en la lengua de facto del norte del país, inserta, ¿no? como préstamo dentro del habla cotidiana en esta variante del mixteco. Otro ejemplo que también tenemos interesante es la misma adolescente dice esta oración, dice sí, pero en ese lugar no es mío, es el de las tazas. Aquí el dato relevante es la unidad léxica tazas, que se refiere a la palabra tijibui bo'o. Esta unidad léxica en particular resalta aquí debido a que había sido una palabra que se dejó de utilizar en mixteco y se había convertido ya en un uso en español, es decir, en un provocado cambios de código, y por lo tanto ha nacido la misma comunidad quienes han reivindicado su palabra en mixteco, Tejibo o, para que no se pierda esta unidad léxica ante el español y por lo tanto no sufra ese nivel de desplazamiento. Vemos otro ejemplo particular interesante del hablante A, que es la madre de 50 años, que le dice, bueno, si llega, se refiere al reglamento, súbete para arriba, si ya buscaste un lugar, quédate ahí donde estás, y en la lengua materna, en mixteco, le dice, ¿para qué me preguntas? ¿No? Así le digo al gordo. Entonces, aquí observamos cómo cuando está regañando, al momento en el que regaña a la hija, cambia, ¿verdad?, de código del uso de la lengua de facto del español, cambia al uso de su lengua materna para hacerle más específico esta expresión en un tono diferente, ¿no? Entonces, así, ¿para qué me preguntas? En una especie de estado de ánimo distinto. Y así le digo al gordo, se refiere a su hermano, ¿no? Diciéndole, así le digo a mi hermano de que por qué me anda preguntando, si después ya hace lo que él quiere. Y por último tenemos otro ejemplo interesante que la madre le dice, la hablante A le dice, no pienses tanto porque si vas a ir abajo, vete, si vas a estar aquí, quédate, no estés dando vuelta tanto tu cabeza, tus ideas. Y esto está vinculado más con una cuestión de cosmovisión cultural de los hablantes, ¿no? En donde para la cultura mixteco, y así fue como nos lo platicaron ellos,
estar dándole vueltas en la cabeza a algo implica que si no quieres que te pase, te va a pasar, ¿no? Entonces, lo mejor para ellos es no estés tanto dándoles la vuelta en tu cabeza, hazlo y ya no estés pensando tanto, ¿no? Porque si sigues pensando, entonces vas a provocar que lo que no querías que te sucediera, te va a suceder. Entonces observamos distintos elementos relevantes y enriquecedores para promover más el estudio de lenguas originarias en el contexto fronterizo y cómo estas se manifiestan en un contexto de desplazamiento ante el español y también ante el inglés. Entonces, el resultado final de esta investigación lo que nos permite es analizar el perfil dialógico de los hablantes. Por medio del desarrollo del modelo teórico-metodológico, podemos diseñar un perfil dialógico que nos identifica el uso de cada uno de los hablantes con respecto a las fuerzas centrípetas y fuerzas centrífugas del lenguaje. Para el círculo Bakhtin, las fuerzas centrípetas y fuerzas centrífugas se refiere en particular las centrípetas, aquellas que acercan al hablante a la norma lingüística de la construcción hegemónica predominante, o es decir, de la lengua de facto. Y en contraposición, las fuerzas centrífugas se refieren a aquellas fuerzas del lenguaje que promueven la diversidad lingüística y el uso, como le diría Mijaíl Bakhtin, el uso creativo de las lenguas. Entonces, como observamos, en este caso específico del hablante B, del adolescente mixteca bilingüe, observamos que en total hubo 43 usos en este fragmento de diálogo, hubo 43 usos de fuerzas centrífugas, es decir, utilizó más sus habilidades vinculadas con la diversidad, en contraposición con 26 de las fuerzas centrífugas que se acercan, repito, a la norma lingüística predominante en el contexto. Y como observamos, las distintas variables propuestas también por la teoría del dialogismo son analizadas en cada uno de los enunciados. Y así esto es lo que nos permite diseñar la identidad heteroglósica de cada uno de los hablantes. En este caso específico estamos viendo el del hablante B, de la niña adolescente, y observamos, ¿verdad? En la gráfica de la parte de arriba, lo que veíamos en la tabla anterior. Vemos que hay un 62% de uso en este diálogo en particular de las fuerzas centrífugas del hablante, es decir, aquellas que promueven la diversidad lingüística en contraposición con 38% de las fuerzas centrípetas. Y eso se observa asimismo en las variables del análisis discursivo de los usos valorativos del dialogismo, ¿no? Por ejemplo, observamos que la polifonía en particular de las fuerzas centrífugas, es decir, de la diversidad lingüística, la polifonía en este caso es menor, debido a que el uso de la voz y de las voces es más de sujeto a sujeto, en contraposición con la polifonía que tiene un 19% en las fuerzas centrípetas, es decir, que nos llevan hacia la norma lingüística debido a que se tuvo que utilizar un mayor cambio de código cuando la lengua predominante es el español. Entonces, así es como se hace un análisis para identificar a la identidad heteroglósica, sumado con, y también a partir de la propuesta de Círculo Bakhtin, lo que se denomina la conciencia discursiva, dialógica o monológica. Y como observamos, la conciencia discursiva dialógica, en este caso del hablante B, en este diálogo en particular, tiene una conciencia discursiva dialógica que corresponde al 75% de las interacciones, debido a que fueron más relevantes las variables de voces, de réplicas, de sobreentendidos y de comprensión gran tiempo en demérito de las monológicas, que es una voz, silencio o de comprensión de tiempo menor. Entonces, estos conceptos propuestos por la teoría del círculo Bakhtin, lo que se hace en esta investigación es reivindicarlos e intentar hacer una propuesta para hacer análisis discursivo a partir de estos elementos y estas variables. Y del lado izquierdo lo que observamos son los resultados de los contextos particulares que se proponían, ¿no? En donde encontramos que hay una situación, por ejemplo, verbal ideológica
predominantemente de clasismo y de racismo hacia estos hablantes, en donde se les identifica como oaxaquitas o como indias marías o como sucias, así es como se les dice en estas calles, ¿no? Cuando están vendiendo sus artesanías, en donde también registramos que hay levantones de la policía al azar, por lo tanto, hay, en el contexto laboral hay un miedo tanto al trabajo mismo de la artesanía como también al uso de la lengua materna, en este caso el mixteco, ¿no? También en la situación glotopolítica se analizaron los derechos lingüísticos, laborales cómo son parte de organizaciones mixtecas, y ahí es en donde hemos observado que aquellas mujeres y aquellos hombres que forman parte más de organizaciones mixtecas tienden al uso predominante de su lengua materna y no tanto así del español. Finalmente, como conclusiones de este estudio y de este análisis del diálogo, lo que vemos es la centralidad del concepto de lo verbal ideológico para la comprensión de las lenguas indígenas en contacto. Es decir, si queremos estudiar lenguas indígenas en contacto, no podemos dejar fuera lo que son los conceptos verbales ideológicos. También hemos observado que la teoría del dialogismo, que es la propuesta que estamos presentando aquí, es un método de análisis discursivo crítico que nos permite visualizar y analizar para que dejen de suceder las manifestaciones y las prácticas de discriminación lingüística hacia las lenguas originarias. También se observa en esta investigación la naturaleza interdisciplinaria de la teoría de la translingüística, la erige como un campo de investigación que subsume elementos de la pragmática, de la sociología del lenguaje y de la sociolingüística, así como de la lingüística de presupuesto estructuralista. Asimismo, se observan paralelismos en la propuesta dialógica del Círculo Bakhtin con los postulados de la comunalidad de la epistemología indígena. Asimismo, la demanda social de los pueblos indígenas migrantes en Baja California se ve por ampliar los procesos coparticipativos y espacios de uso y enseñanzas de las lenguas indígenas. Por último, el registro de los tipos de heteroglóselos hablantes de lenguas indígenas en la frontera de México Norte como sustento empírico para políticas lingüísticas y educativas plurilingües. De esta manera es como concluyo la presentación.